Lucas, porque es súper importante siempre tenerlo como invitado. Y nos vamos a meter en la inflación, Fausto, porque los números de la inflación son cada vez más altos. Gaby, resulta que las estimaciones siempre son para este mes más altos que el mes anterior, ¿verdad? Y este mes... Y no es la excepción, porque estamos teniendo números que hablan de 8,5 a 9,1% de inflación para el mes de mayo. Recordemos que en abril había sido del 8,4%. Encima ya con anuncios de aumentos que se vienen para junio. Siempre los hacemos cuando empieza junio. Tenemos la placa de Fausto, que trajo aumentos, Fausto, mirá. Y hay información también de Fausto vinculada a las semanas de mayo. Claro, te cuento. La inflación semanal a tres semanas, si yo acumulo las 3 semanas, estoy en 7,4 de inflación. Ojo que mayo tiene 4 semanas y media, porque todavía estamos en mayo, o sea, faltan un poquito más. Sí. Con lo cual, te diría, desde el primero ten en cuenta que desde el punto de vista de nuestra medición, que había dado 7,6 y no 8,4, esto significa que ya en las 3 semanas de mayo ya tenemos la misma inflación que nosotros habíamos medido en todo abril. Claro. O sea que dos datos. El dato absoluto, esto con este número estás arriba de 8 casi con seguridad a fin de año, perdón, a fin de mes. Y la otro tema es que también se está acelerando la inflación. Ahora, ¿eso qué significa para todo el gobierno? Y bueno, esos números, 8,5 a 9,1 al fin, posiblemente. Entre 8,5 y 9,1, siempre un poquito más alto que el mes de abril, es lo que estás viendo. Sí, porque tuviste aumento de tarifas, tuviste aumento de... también tuviste las expensas, prepagas, nada. Sí, no te olvides que además... Vamos a ver lo que va a venir en junio, perdónenme, pero me interesa muchísimo lo que viene en junio. Vienen aumentos nuevos y algunos que ya están pautados por el gobierno. ¿Tenemos la placa o tenemos información? Ahí está todo, ¿eh? Esto es lo que nos dio. No, esto es lo que le dio a Fausto. Fíjate, perdón, un dato sobre esto. Fíjate alimentos y bebidas. Estamos hablando de la inflación de mayo todavía, ahí está, dale. Fíjate alimentos y bebidas de las 3 semanas. 9,4 en 3 semanas. Así que y ese es el más importante. Después, obviamente, vivienda subió mucho porque tiene todo lo que es adentro, electricidad, gas y agua. Pero lo más importante ahí son, diría, sin lugar a dudas, alimentos y bebidas. Y bienes varios que tenés en 8,9 es también una dinámica general que está teniendo la economía de que está actualizando sus precios. Bueno, ahí bienes varios, tenés cigarrillos, productos que no entran en ninguna de estas categorías, y que son como productos más bien bienes, no servicios, y por eso tenés esta dinámica general. Es un buen indicador para ver, che, cómo están todos los productos que no tenemos tanta atención como son alimentos y bebidas, ¿no? Pero mira, acá tengo los aumentos de junio, ¿eh? Tengo los aumentos de junio que son un montón. Los repasamos. Tenemos prepagas, que aumenta también en junio. Colegios privados aumentan. ¿11% colegios privados? Sí. 11%. Pero es que más o menos tenés que... Hoy fíjate, estás hablando de una inflación del 8 o 9% mensual. Tenés que aumentar mínimo cada 2 meses los colegios para poder aumentar a los maestros. Los docentes. Si vos estás hablando... Hoy estamos en una dinámica donde ya para mí la inflación no puede bajar del 5% ni por casualidad, porque ya estás en una dinámica donde tenés que estar aumentando los sueldos 5% mensual. También transportes, ahí está. Mira lo que va a aumentar el transporte. 8,6 en junio. Claro, el transporte no te olvides que está indexado, que automáticamente aumenta el primero de mes con la inflación del mes anterior, no o sea, ahora en junio va a subir el 8,6 porque es la inflación de abril, ¿no? La de mayo todavía no está. Y acá hay un punto importante del tema de indexación que mencionaste. Cada vez se empiezan a indexar más cosas y tiene cierta lógica en la economía. A estos niveles de inflación, cada vez es más conveniente indexar, sobre todo más con el problema de los dólares, porque si vos no podés indexar de otra manera, terminás teniendo contratos en dólares. Ahora, el problema de la indexación es que te genera un proceso inflacionario propio, ¿no? Te cuesta más bajarla, Sí, pero de hecho, la ventaja es que no tenés que estar poniendo todo en dólares o en cosas raras. Los presupuestos duran días apenas. Vas a preguntar un presupuesto de algo y te dicen esto es hoy es lunes hasta el miércoles. Sí. Y no hablamos de los fijos de junio, de las tarifas. Las tarifas también ya sabemos que va a haber un aumento muy alto de tarifas, ¿verdad, Sí, Fausto? tiene que seguir aumentando las tarifas porque todavía están atrasados. Entre el 10 y el 16% van a aumentar las tarifas en junio. Son malas las noticias, no son buenas. Y los alquileres en general aumentan también en junio, ¿no? Sí, y alquileres aumentan todo el tiempo y además tenés un problema importante. Esta maraña que hiciste con los precios, ahora para deshojarlo es un lío, porque tarifas las congelaste porque era bajar la inflación ni se enteró, siguió subiendo su camino porque no tiene nada que ver con las tarifas. Ahora tenés que empezar a dar vuelta al tema de tarifas en un año electoral, en medio del problema, porque no lo hiciste antes.
Vamos a ver los porque te lo pide el combustibles, ya fondo. que estamos, no Porque- nos sí, olvidemos. A te ver lo las pide el placas fondo, que pero- tenemos y los datos, los compartimos. Ahí están los combustibles en junio, 4%. Eso ya está acordado con las Eso está petroleras, Todo ¿no? lo que está Hay acordado, ¿no? claro, Así como hay las tarifas, Prepaga 5,5. prepagas también. Celular. A ver, lo que pasa es que este tema, estos son tarifas en el caso de celulares y internet. Todos estos precios, además, estos están muy atados al dólar. Vos querés tener una buena velocidad de internet. Eso implica que la empresa que te provee internet tiene que estar manteniendo cable, fibra óptica, cobre, máquina. Si en tu casa se te rompe el router, el aparatito ese, Sí. ¿te imaginas la cantidad de router que tienen comprando por mes esto? Y todo eso en dólares. Importadas a dólar oficial, que aunque esté atrasado, está aumentando. Está aumentando. Ujú. Está ¿A cuánto mensual? Y está aumentando entre el 6 y el 7% mensual. O sea que tenés que ir ajustando todas esas cosas a la velocidad de los costos. Claro. Tenés- Y este es tremendo, los alquileres por la propia ley de alquileres al 100%, si se te vence el alquiler ahora tenés que renovarlo al 100%. Sí, porque el problema es ese, no permitís la indexación. A ver, a este nivel de inflación empezamos a extrañar la indexación, que era algo que Claro. Caballo tuvo que eliminar. Prohibió Prohibió en la ley del para parar la 91 inflación. prohibió. Pero a esta altura empezás a extrañar porque la indexación por lo menos te permite prever algo. Decir, bueno, che, no tener estos efectos que de un día para otro te sacuden 100% porque A ver, se tuvo que ajustar el contrato. Esteban Domecq dijo este fin de semana que creía que ya se hablaba de aceleración. ¿Vos qué pensás? ¿De aceleración de inflación? Y yo Sí. creo que sí. O sea, de otra etapa, de una etapa más grave, fuerte. Sí. más fuerte. De hecho, es así. Si vos mirás la historia económica argentina, cuando vos ves, agarrás toda la inflación de toda la historia, marcás una línea en 100%, lo que ves que sucede después del 100%, solamente una vez subió para arriba al 100% y se lo logró bajar en el 59%, que se volvió a bajar a una inflación normal. El resto de las veces fue un descontrol. O sea, cuando la inflación pasa al 100%, el otro año hemos tenido que el otro año fue 300, 400, 250, 100. Después baja a 80 porque salió la tablita Martínez de Dios en una época o el plan austral. Después se vuelve a disparar a 250. Se empieza a descontrolar mucho la inflación. Por eso es muy importante entender que este gobierno o el próximo tiene una sola bala para parar la inflación. No tiene muchas balas. Y si le erra, si no la baja, no la domina, tampoco la va a dominar en el primer momento, pero si no hace las políticas adecuadas, la inflación empieza a entrar en un terreno mucho más difícil por varias razones. Porque se empiezan a indexar los contratos, quiera o no quiera la ley. Porque vos querés alquilar, bueno, mira, yo te aumento al ritmo de la inflación. Vos que el empleado, los sindicatos van a decirle a las empresas, mira, no podemos estar negociando todos los meses, una paritaria, un paro todos los meses. Bueno, hagamos un esquema de indexación. Hilando más finito, en estos últimos 2 meses no hay un dato de una mayor aceleración que el resto, que ya habíamos pasado los 100. Sí, fíjate, alimentos. Alimentos, tuviste más de 10% en el mes pasado y ahora casi va a estar más de 10% otra vez. Pero además hay un tema que no es menor, que es el mes pasado fue una alerta fuerte en el tablero de control del gobierno, ya los niveles de inflación. Decime vos una medida que sea antiinflacionaria, especialmente para alimentos, que es lo que más importa, o por lo menos lo que más impacta, que se haya tomado en el último tiempo. Ninguna. O sea, lo único que hizo Massa fue mandar 10, 20 inspectores con fotógrafos para que los vean al mercado central a, no sé, a pararse atrás de cajones de cebolla para que le saquen alguna foto. Y amenazar con abrir la Amenazar importación. y fin. No hay ningún. Entonces, ¿por qué razón vos vas a creer que esa dinámica que ya tiene la economía argentina se va, digamos, a desacelerar en este momento? ¿Cuál